Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Sí, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, sí, como el pastor lo dijo, hoy es 8 de marzo, pues es un día no para comenzar a estar triste, sino para más bien recordar lo que, lo que Jaime fue en nuestras vidas y buscar siempre lo mejor y las cosas buenas que nos hagan de pronto sentirnos bien y sentir que estamos pues con alguien o estuvimos con alguien que dejó mucha huella y sé que en mucho de lo que estamos aquí. Eh, Voy a comenzar primero diciendo eh, unas cuantas cosas que yo viví con Jaime, fue mi cuñado, el esposo de mi hermana. Yo recuerdo que cuando Jaime se casó con mi hermana, pues yo como para tirarme las de hermano mayor, lo cogí en el matrimonio y le dije, como hagas sufrir a mi hermana tenemos problemas. Y terminé fue yo protegiéndola de ella. Imagínate tú. Vaina. Pero bueno, lastimosamente a mí la vida no me dio hermanos varones. Sí, tengo tres hermanas. Y pues es por eso que yo soy muy amiguero. Entonces yo cuando conozco a alguien y es hombre y hacemos mucho feeling porque yo soy así, porque como nunca tuve hermanos, pero cuando Jaime llegó a la vida de nosotros, pues él se convirtió en ese hermano que yo no tuve. Nos prestábamos la ropa, los zapatos. Cuando no encontrábamos unos pares de zapatos en mi casa estaban de Jaime o al revés. Eh, Cuando él iba a comprar un zapato me llamaba por videollamada, ay, que compro esto, ¿te gustan? Sí, no. Sí, esas son cosas que de pronto los hermanos hacen. Pero Jaime partió y él me dejó algo muy grande para mí y es que me dejó muchos hermanos. O sea, me dejó muchos hermanos que están hoy aquí presentes en esta iglesia, muchos hermanos en la fe, hermanos en el grupo de los jueves, que realmente estoy muy contento con ellos porque son personas que uno llama y están siempre ahí, siempre hay yo creo que nunca hemos discutido ni nada. Bueno, nada más Edwin, que es como, le gusta el problema, pero bueno. Sí, Jaime fue una persona muy especial en nuestras vidas y sé que a muchos de aquí los marcó. Eh, Mi experiencia con Dios vino a través de Jaime y es una cuestión que es muy difícil de explicar. Explicársela a alguien en la calle es difícil, no lo va a entender, pensarán que uno es loco, pero yo sé que ustedes sí lo entienden. Esos contactos que tienen uno con Dios, ese día, como ya lo dije en el testimonio, ese día en el cuarto hospital con él, sentí la presencia de Dios y me habló a través de él. Y hoy estoy aquí por eso, no por obligación, es porque sentí ese llamado esa tarde junto a Jaime. Creo que él fue. Jaime nunca me invitó a la iglesia, fíjense. Él me veía a mí en el mundo, pero nunca me dijo, ven, de la mano, vamos. Nunca me lo dijo, pero sí me decía cositas, pequeñas cositas, pequeñas cositas. No se metía nunca de pronto en mi forma de ser, pero fíjate tú que hoy mi forma de ser es 100% opuesta a la que era gracias a él. Entonces él no tuvo que haberme dicho nada para yo cambiar, para estar en este camino. Entonces aquí preparé unas palabras para él, no son muy largas, solamente 20 hojas, pero bueno, eso rapidito. Comienzo. Jaime, hoy se cumple un año desde que partiste a la presencia del Señor. El tiempo ha pasado, pero tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Fuiste más que un amigo, un familiar. Fuiste un ejemplo de valentía, de lucha y de fe. Un verdadero guerrero que enfrentó cada batalla con fortaleza, confiando siempre en Dios. Nos enseñaste que la vida se vive con amor, con humildad, con alegría y con una fe firme en Cristo. Tu vida dejó huellas en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte.
Aunque hoy sentimos tu ausencia, también tenemos consuelo, porque sabemos que para los que creen en el Señor, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Como dice la palabra de Dios en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia nos recuerda una verdad que trae esperanza en nuestros corazones. En Timoteo, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esas palabras describen muy bien la vida de nuestro querido hermano y amigo. Él peleó sus batallas con valentía, caminó su camino con esfuerzo y mantuvo, su fe en Dios hasta el final. Aunque hoy sentimos su ausencia, tenemos la esperanza de que nos da Cristo. Sabemos que para quienes creen en Él, la muerte no es el final, es solo el paso hacia la vida eterna. Por eso hoy no solo lloramos su partida, también honramos su vida. Agradecemos a Dios por habernos permitido compartir momentos con Él, aprender de Él y ser parte de su historia. Su recuerdo seguirá vivo en nuestras conversaciones, en nuestras memorias y en nuestro corazón. Y su legado seguirá hablándonos cada día, recordándonos que debemos vivir con fe, amar a los demás y confiar en Dios en todo momento. Hoy, a un año de su partida, levantamos nuestros ojos al cielo con gratitud y esperanza, creyendo que un día, en la presencia del Señor, volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, su memoria seguirá siendo una bendición para todos nosotros. Recordarlo hoy es recordar a un hombre valiente, a un verdadero guerrero de la vida, alguien que enfrentó las batallas con coraje, que no se rindió ante las dificultades y que supo mantenerse firme aún en medio de las pruebas más duras. Pero más allá de ser un guerrero, fue también un hombre de fe, un cristiano que creyó en Dios, que confió en sus promesas y que caminó con la esperanza de que hay algo mucho más grande preparado para aquellos que aman al Señor. Cuando Jaime murió, eh, yo, yo me preguntaba que cuál era la razón de por qué Jaime había fallecido con tanto que tenía pendiente. Y la gente decía, ya vendrá la recompensa, ya vendrá el fruto de lo que Jaime trabajó. Hoy por hoy podemos verlo en sus amigos, en su familia. Sí, fui testigo de que Jaime hace falta en su casa. Sí, esa logística de la casa, de los niños. Eh, yo veo a mi hermana hoy y la veo tan apurada con el tiempo, con los niños, con su trabajo, su responsabilidad. Y no es fácil llenar el vacío de alguien tan importante en la vida de las personas. Sé que no ha sido fácil para ella, independientemente de su forma de ser, su carácter. No ha sido fácil y hasta hoy no ha sido fácil para nosotros. Intentamos llevar una vida como que sí pasó, pero no. Pero es difícil. Pero hoy no es un día de pronto para decir, hace falta, sí, hace falta, pero donde está Jaime debe estar sonriendo porque todo lo que él hizo fue en pro de que la gente buscara siempre el camino de Dios y creo que lo logró. Y yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir algo malo de Jaime. O sea, no sé si, creo que no. Y pues yo a Jaime me atrevo a decir que
como hombre que soy, que lo quiero, que lo amo. Hoy no está aquí, pero está en nuestros corazones y mi familia y yo estamos en este camino de Dios gracias a Él. No solamente una sola persona, somos 4, más las que vienen. Amén. Bueno. No sé si alguien más quiere compartir. Ven. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Yo conocí a Jaime en el año 2017, cuando llegué a la iglesia. Lo confundía con alguien que vivía cerca de la iglesia de Las del Eso cuando yo era un joven. Decía, parece que es, ¿no? Y lo veía ahí con los equipos. Y veía cómo él gozaba de estar ahí en la iglesia. Eso para mí fue muy impactante. Y fui conociéndolo y conocí a un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de amor, un hombre dadivoso y un hombre que estaba en contacto con Dios, un hombre de servicio. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. No es fácil vivir con las pérdidas. Y todos aquellos que hemos perdido padre y madre lo sabemos, ¿verdad? Que es muy duro. Pero sí hay algo que calma nuestro corazón y da consuelo y paz. Y es que el Señor jamás nos deja abandonados. Si nos alejamos de Él en una pérdida, sí vamos a sentir un vacío muy grande. Porque recuerden que Dios es nuestro Padre, aunque mi mamá y mi papá se vayan, Dios siempre va a estar ahí en nuestras vidas. En la pérdida de mi madre, que fue algo que me dolió mucho, recuerdo que me acerqué más a Dios y Él llenó ese vacío. Él me dio esa tranquilidad que uno tiene que sentir. Y cuando Jaime murió, yo no lo creí. Yo no creí el momento en que Wale y Mauro me informaron sobre la muerte de Jaime y no lo aceptaba. Y cuando yo me enteré de la enfermedad de Jaime, lloraba por un milagro en su vida. Y lloraba todos los días y a varias horas del día, especialmente por ese milagro, para que Dios hiciera algo en su vida. Cuando me enteré de su muerte, eso me golpeó duro, porque había orado mucho, había doblado muchas rodillas delante de Dios por un milagro en su vida. Y no fue así, ¿verdad? Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Pero una cosa sí es cierta. La muerte de un gran hijo de Dios es recibida con grato en el cielo. Pero detrás de esa muerte vino la salvación de muchas almas que hoy no vemos. Estamos viendo a la familia de Pedro, pero hay más familias que han llegado y llegarán a los pies del Señor. Y no están aquí en esta iglesia, pueden estar en otra iglesia, pueden estar en otro lugar. Pero parece que fuera injusto, ¿verdad? Lo que Dios hace. ¿Cómo así que Dios se lleva a un gran hijo, un gran hombre, un gran ser humano, un gran padre, que todos lo vimos, todos los veíamos? Yo admiraba a Jaime al ver esa entrega con sus hijos. Maravillosa. Es un ejemplo que nos queda para todos nosotros y para todos los que van a ser padres. Ese amor, esa responsabilidad y esa alegría de ser el padre de familia de sus hijos y de su hogar. Entonces, para mí, yo sí quiero hacerle honra y honor a mi hermano, porque para mí fue una bendición muy grande. Jaime en mi vida me enseñó muchas cosas y también me enseñó fe en medio de la enfermedad. Y sé que como hijo de Dios se pudo ir en paz, tranquilo, confiando en Dios, de que Dios no iba a abandonar a su familia.
Así que quiero honrarlo, quiero bendecir a su familia y quiero en esta mañana que todos oremos en este momento, no por Jaime, porque ya no podemos orar por Jaime, y eso tenemos que tenerlo claro, pero sí podemos orar por sus hijos, por Samuel, como le digo yo, el gran Samuel, por su hija y por su esposa, y por toda la familia que está alrededor. Yo les invito a ponerse en pie, mi hermano. Vamos a orar por su familia. Vamos a pedir que la bendición de Dios sea sobre ellos en esta mañana. Padre de la gloria, te damos gracias. Quizás un poco triste por extrañar a tu hijo, Señor. Pero los que estamos aquí y que tú nos permites vivir, queremos acercarnos a ti para pedir por la vida de la familia de Jaime, por sus padres, por su esposa, por sus hijos, Señor. Te pedimos que tú los bendigas. Padre, que el legado que Él nos dio, nosotros podamos seguir transmitiéndolos a las demás personas, a los miembros de esta iglesia, Señor. Ayúdanos para que ese legado que Él nos dio pueda seguir en nuestras vidas, en vida, Señor, porque Él ahora está esperando, Señor, tu presencia. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias para que tu bendición sea derramada sobre ese hogar. Padre, que tú hoy estés dando, llenando de un poco de paz, de tranquilidad, de consuelo, de esperanza sobre sus vidas, Señor. Padre, que ellos puedan soportar esta pérdida que sabemos que como seres humanos es dolorosa. Pero Padres, entendemos que cuando te agradecemos a ti, no sabemos cómo tu Espíritu Santo calma nuestros corazones, calma nuestras almas, Padre. Llega y calma esos corazones, llega y calma sus almas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido para que tú les bendigas, Señor. Y que ellos cada día, Señor, sigan buscando de tu presencia, que no se alejen de ti, Señor, porque lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Lejos de ti, Padre, no somos nada, Señor. Bendice sus vidas, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias por tus pastores. Tú te llevaste un pastor, Señor. Un pastor que sembró ovejas, Señor. Y esas ovejas hoy, Señor, te pedimos por ellas, para que esas ovejas, Señor, puedan seguir haciendo el trabajo, Padre, que Él dejó delegado también, Señor. Extender tu evangelio, tu obra, Señor, y tu ministerio. Bendice, Señor, todas aquellas personas que conocemos que se han convertido, pero también aquellas que no conocemos, que sé, Señor, que han llegado a los pies de Cristo por el ejemplo, por su legado y por su fe, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Hay alguna otra persona que quiera compartir algo? Buenas. Bueno, yo me acuerdo una ocasión que yo cuando llegué aquí a la iglesia, cuando estábamos acá, cuando no estábamos en Valle Nuevo, sino cuando estábamos acá, que llegó Jaime y me vio y me abrazó. Pero en ese momento yo le dije, se confundió. ¿Ya? Le dije, yo no lo conocía, Jaime, le dije, ¿de dónde me conoce? Y me dice, tú no estabas allá con Matilón. Ellos tenían un estudio de música. Jaime iba allá, mi hermano es músico. Mi hermano es cantante en una orquesta. Y me confundió con mi hermano, porque nosotros, mi hermano y yo somos prácticamente parecidos. Ese día yo le dije, Jaime, yo soy el hermano del Martelo, mi hermano le dice el Martelo. Y ellos se conocían en ese medio del ambiente musical, del ambiente de las producciones musicales. Yo le dije, bueno, soy tu hermano tuyo. Y recuerdo que cuando Jaime, yo le dije, soy otro hermano tuyo, hermano, y dijo, dale, mira cómo es Dios. Yo conocí a tu hermano, me decía, a mi hermano mayor, que es mi hermano mayor, me decía, yo conocí a tu hermano, y ahora la verdad que yo pensé que era el Malpero. No, yo soy hermano de él.
todo lo que ha hecho, sino por todo lo que, las consecuencias que ha producido esa vida de Jaime. Esa vida ha producido aquí mucha gente que ha llegado a la iglesia, gente que ha recibido esa semilla y que de esa semilla hoy se ha proliferado, como Pedro, que es el cuñado, llegó acá. Y le damos gracias a Jaime por eso. Es como decir, no un buen hermano, sino alguien que marcó en cada vida de los que estuvimos aquí, que lo conocimos, aquellos que no lo conocieron y que oyen que nosotros estamos hablando, honrándolo, deben de imaginarse esa persona tuvo que marcar, donde llegaba Jaime marcaba. Y por eso hoy nos honramos, por esa marcación. Clau, ven Clau también. Oye, primero las damas, que es Alice. Pero Jaime también dejó mucha huella en nosotros las mujeres. Quiero contarles que cuando yo estaba chiquita anhelaba un hermano mayor y veía que mis amigas tenían hermanos mayores. Bueno, pasó el tiempo y conocí a Jaime. Es inevitable no llorar, no cortarse la voz cuando hablamos de él, cuando lo recordamos. Pero yo me acuerdo jocosamente de Jaime, que lo llamaba y le decía, o lo vienes a buscar o te lo mato. Y a los 5 minutos se alistaba y se ponía tenis y me decía, me voy. ¿Para dónde vas? Jaime me invitó a tomar un café. Dios mío, gracias. Y me lo mandaba finito, alineadito, aquí al sujeto que está al fondo. Me lo mandaba, pero vea, eso era alineadito, que llegaba más amoroso que nunca. Yo decía, Dios mío, gracias, mi hermano Jaime me lo alineó. Entonces, cada vez que yo tenía así como problemas, sentía el respaldo de mi hermano mayor. Ese hermano al quien yo llamaba para que me defendiera. Del malvado ese que está allá sentado. Y, pastor, no blasfeme en la iglesia, por favor. Vea, además de eso, creo que los que pues me conocen muy de cerca saben que yo soy un poco rebelde y un poco caractosa, pero la única persona que tenía, no sé si el poder o no sé, para apaciguar el genio, era don Jaime, permítame, pastor, y él lo único que hacía era esto. Me apretaba el hombro y ya. Yo lo miraba y ya, me estoy portando mal, ya, y me quedaba quieta. Y eso extraño de él, además de muchas cosas. Más que amigo, el hermano. Más que hermano, el líder. Jaime en voz baja nos lideraba a todos nosotros. Nos amaba a todos nosotros. Nos abrazaba, a todos nos abrazó en cualquier momento. Jaime sabía el momento justo para llamar, para llegar a la casa y para estar. Y lo lloro todavía muchísimo. Lo recuerdo con el amor y el cariño del mundo. Y era mi hermano Jaime, era mi pastor Jaimito. Pero hoy agradezco haberlo conocido, agradezco todo lo que me enseñó, agradezco, y bueno, en este tiempo con la situación de mi abuela, agradecí vivir lo que viví con Jaime hace un año para poder entender que Dios es soberano, para poder entender que Dios es sabio en lo que hace y que Él tiene propósito. Y hoy nos gozamos de ver a la familia de Pedro aquí, y a sus niñas, y a Maura, y sabemos, como decía el señor Esaú, que en otros lados hay mucha gente, y hay mucha gente que lo conoce. Créanme que yo he hablado con gente que me ha hablado de Jaime. ¿Tú lo conoces? Sí, claro, yo lo conocí. Pues ahí saco pecho yo y digo, pues era mi hermano. Su hermano no fue, pero mío sí. Y el día del funeral de Jaime, con Carlos decíamos, este hombre fue nuestro amigo, pero fue el amigo de todos. Y había tanta gente queriéndolo y tanta gente. Era impresionante ese cementerio como estaba de lleno. Nos admirábamos y decíamos eso.
wow, de pronto no era mi amigo, pero era el amigo de todos. De pronto yo no fui su amiga, pero él sí fue mi amigo y fue el amigo de todos. Y recordarlo con amor, recordarlo con cariño, recordarlo con sus enseñanzas, con el amor que le tenía a doña María. Ese era un amor especial. Ella lo sabe. Ella sabe que ese era un amor diferente, especial para ella. Y bueno, y para que vean que las mujeres también lo recordamos. ¿Sí o no, Kimberly? Ay, pensé que me iba a dejar metida. Bueno, ven. Alex, ven. Si de algo de pronto me pudiera quejar yo es de no haber tenido todo el tiempo para conocer mucho más a Jaime, como muchos de ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo. Pero esa porción de tiempo que el Señor me regaló de su vida fue suficiente para entender y para valorar cuando conoces una persona que tiene un corazón como el que Jaime tenía. Jaime dejó en cada uno de nosotros una herencia, y esa herencia, si se puede describir de una forma, es el amor por los demás. Puedo decir que marcó mi familia. Había algo que yo admiraba mucho de él y era su trato, cómo trataba a mis hijos, el abrazo que les daba, y eso es valioso. Entonces yo buscaba ahora, escuchando a los demás, ahí cómo defino yo a Jaime, ¿no? Cómo lo pudo buscar una palabra para, y es alegría. Si ustedes ven el rostro de Jaime, Jaime siempre tenía una sonrisa, inclusive en sus últimos días. A un enfermo, su sonrisa se plasmaba en su rostro, y esa es una manera muy bonita de recordarlo todos nosotros. Yo recuerdo cuando llegué aquí y él participó en una prédica, y yo vengo acostumbrado de las prédicas así formales, y sus prédicas eran distintas, porque tenían un toque auténtico, tenían el toque de esa persona original, y entonces eso también lo hacía diferente, y uno se iba con esa manera de ser de Jaime, y yo sé que pues el Señor va a proteger a su familia, va a proteger a sus hijos, y créanme que muchas personas llegaron y seguirán llegando a los pies de Cristo por el trabajo que Jaime hizo. En los que estamos aquí y en los que no están aquí, que pertenecen a otras iglesias, inclusive a los que están en el mundo secular, porque él sembró semilla. Él cumplió la gran comisión, de eso estoy absolutamente seguro. Entonces, eso es lo que quería decir. Voy a comenzar por el final y quiero preguntarte si en este momento llegaras a partir a la presencia del Señor, tú pudieras tener la certeza de que la gente va a pensar lo mismo. Oye, ¿cuánto sembró fulano en mí? ¿Cuántas les compartió? ¿Pudieran decir eso de ti? Pues ahí tenemos un gran desafío, ¿cierto? A mi mamá, cuando ella estaba más consciente, le mami, y se lo decía a mi papá, lo bonito es que cuando uno parta, lo recuerden bien. No que los últimos días fue el más amargado, más problemático, más no sé qué, que cuando parte la persona, ay, gloria, ese huevo que... No, al contrario,
que podamos añorar y extrañar a una persona por lo que dejó en vida. Bueno, no está de más recordarle que este es un año de renuevo, de cosas nuevas que Dios está trayendo para nosotros. Y yo les digo, para mí algo nuevo es esto. Vuelvo y digo, 20 y pico de años en la iglesia central y yo nunca vi que hicieran esta cosa con alguien. Entonces, bueno, estamos haciéndolo con mucho cariño, de manera diferente y sabiendo que no estamos llevando por delante lo que dice la Biblia. Quiero recordar, el día de ayer tuvieron las chicas su día, mucho lado, no me guardaron, pero bueno, fueron felices y se portaron bien. Yo me imagino si este número de personas también, si ellas se multiplican, a cuántas personas pudiéramos llegar a alcanzar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir orando por ellas para que cada vez que se reúnan sea un tiempo de bendición. Bueno, el mensaje de hoy se dice recordando un amigo, bueno, pero no sé si es exactamente el título. ¿Cuál es el fundamento? Quiero arrancar por 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 14. No era lo que de pronto tenía planeado, pero quiero, como ya me cogió el tiempo, quiero avanzar por aquí. Dice, tampoco queremos, hermanos, dale, Luz. El 13, 14, ¿no? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Amén. Entonces mira lo que Pablo le está diciendo a esta gente de Tesalónica, que había gente que él le llama a la gente que muere, personas que duermen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estado de muerte es un estado de inconsciencia, es como si estuviéramos dormidos. Hay una discusión teológica sobre eso, pero para mí personalmente sucede esto. El día que uno se muere, cierra los ojos y el día que vuelve a tener conciencia es el día del juicio. O sea, ¿qué pasa en eso es lo que le llaman la etapa del sueño? Una etapa en que estamos como dormidos esperando a que seamos resucitados para el juicio. Entonces, por eso en esa época en que estamos dormidos, ni oímos ni entendemos lo que está pasando en la tierra. Es un momento en que estamos dormidos. No estamos sufriendo porque estamos en la presencia del Señor. Porque fíjate, esta palabra es para aquellos que durmieron con Jesús en su corazón. Entonces no están viviendo ni tormento ni nada. Están en un momento de paz. Pero lo que deja ver la doctrina bíblica, y bueno, yo creo, es que dormimos y cuando abrimos los ojos es el día del juicio. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen. O sea, en esa perspectiva, para Pablo, algunos, los que murieron, están durmiendo. En esta perspectiva, Jaime está durmiendo, ¿cierto? Pero dice, no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era la filosofía de la gente? Se murió y no lo volvemos a ver más nunca. No, nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos la esperanza de que un día nos encontraremos con esas personas que partieron delante de nosotros, o antes de nosotros, o mucho antes de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, yo no conocía a mis abuelos. Cuando yo nací, mis abuelos paternos ya habían muerto. Entonces, llegará un día y yo me encontraré con ellos, con el señor Francisco Cortés, mi abuelo, y le mira, yo soy tu nieto. De pronto nos vamos a identificar, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen que nos encontraremos, y me encontraré con el papá de mi mamá, Luis Salinas. Me encontraré, mira, yo soy hijo de Tarsila, y ahí nos conoceremos y todo eso. Entonces, la gran esperanza para nosotros es que un día nos encontraremos con aquellas personas que partieron. Entonces, mira lo que dice Pablo, no
ignoremos sobre eso, y la otra es, no nos llenemos de tristeza. ¿Me entiendes? En la carne, nosotros, recuerdan el pasaje cuando Lázaro, Jesús, a su gran amigo Lázaro, le dolió, lloró en ese momento porque físicamente lo había perdido. Y él sabía que lo iba a resucitar. O sea, en la carne no deja de afectarnos, ¿cierto? Pero en el espíritu, nosotros sabemos que un día nos encontraremos con las personas que partieron. Vamos a leer. ¿Tienes alguna de otras porciones, Lourdes? Proverbios 17. Dale, lee este proverbio. Dice, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Oye, mire ese compromiso. La memoria del justo será bendita. Miren lo que ustedes acaban de hacer. Bien, bendita es bien decir. Y hablaron bien de la memoria de nuestro hermano Jaime. Que puedan, cuando se acuerden de nosotros, tengan un buen concepto. Pero oye, feo en el otro caso. Oye, fulano se murió el miércoles y ese man que era más mala paga, más mala gente. Estaba demorado. O sea, mira todo eso, ¿cierto? Ese cumplido nunca. O sea, qué feo eso, ¿cierto? Yo conocí al que tenía esa mala fama, de mala paga. Mis amados, los deudores fueron al sepelio a ver si era verdad que se había muerto. Y después estaban hablando con los hijos que si ellos le iban a reconocer la plata, que el papá, eso es una situación fea. Yo lo vi. Entonces, al contrario, bueno que la gente bendiga tu memoria, hable bien de tu memoria por lo que tú hiciste con ellos. ¿Tienes otra de estas citas ahí? La de Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito. Dirigentes. Que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. Amén. Entonces, cuando yo leía esa porción, en la otra versión dice, acuérdense de vuestros pastores, pero esa traducción es más exacta, porque no se refiere, el pastor no es la función esta que yo estoy ejerciendo, sino la función pastoral es de dirección. Entonces, acuérdense de aquellos que lo han dirigido, ¿cierto? Y también cuál ha sido su comportamiento, ¿cierto? Y dice ahí también que imitemos, bueno, imitemos su fe, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos en esta situación en que alguien, bueno, cuando yo leí esa porción siempre pensaba en que yo tenía que ser buen testimonio para que ustedes me imitaran, pero esa porción no se refiere a alguien que está vivo, sino a alguien que murió. Entonces nos acordamos de aquella persona, cuál fue su modo de vivir. Nos acordamos de cómo vivió la fe para poder imitarlos, Entonces, yo quiero mirar, o sea, que conmigo ustedes vean cómo tenemos que examinar la vida de algunas personas y lo bien que nos dejaron. Y fíjate, lo que está en este momento alabando la Escritura es que lo que ellos han sembrado ha tenido que ver con un parámetro, con un testimonio de fe. Mira, es triste para algunos, para uno como pastor, yo veo casos de hijos que no quieren saber nada del Evangelio por la forma en que sus papás vivieron el Evangelio. Eso es triste. Y por ejemplo, y gente que, o sea, no gente que hizo cosas malas. Yo conozco él era
reconocido apóstol. Y este hombre nunca dio un mal testimonio en su vida de que se robara algo, de que nada, nada. Pero ¿sabe cuál fue el gran error de ese hombre? Que se dedicó toda su vida al evangelio, a la iglesia, y se olvidó de la familia. Y los hijos, eso eran lo que estaban reclamando. No sé si algunos saben, mi suegra, en algunos momentos, ella recibe gente extranjera que quiere venir a aprender a hablar español. Ella lo recibe, le alquila una habitación. Hay una escuela con la que ella está en contacto y le presta ese servicio. Y yo conocí a una mujer que ella, un día hablando, nos contó que sus papás eran pastores, creo que eran en Suiza. Ella era suiza y los papás, ay, qué bueno que tal. Y tú no. No. Y bueno, un día en esa interacción le preguntamos que por qué no quería ser no, yo sí soy cristiana. Lo que yo no quiero ser es mi papá. Y les preguntamos que por qué. Y mis padres, todo lo que tenían se lo daban a la iglesia, a la gente. Y en mi casa nunca había que comer. En mi casa no había esto. Porque mis papás todo lo que llegaban se los daban a la gente y nosotros pasábamos trabajo. Fíjate, nosotros nos quedamos. Y era una ejecutiva top allá en Suiza, o Suecia, no me acuerdo dónde, pero o sea, ella se había esforzado por tener dinero y recursos, porque en su hogar, sí, sus papás enfocados en Dios, pero se olvidaron de la provisión de sus hijos. Entonces, fíjate, nosotros podemos dar un buen testimonio de la fe, pero hay áreas de nuestra vida que descuidamos. Y qué bueno, porque fíjate lo que dice Pablo. Bueno, Pablo no, el autor de Hebreos, que tienen que imitar qué cosa, cómo fue nuestra fe. Porque al final, Dios sabe, y los autores bíblicos saben, que todos fallamos. Todos fallamos. Pablo tenía sus lados en que pelaba el cobre. Pablo, el gran Pablo. Pedro también se le volaba la piedra cada ratico. Porque cada uno tenía sus áreas donde flaqueaba. Pero ¿qué es lo que tenemos que imitar? ¿Cómo fue su fe? Y a seguir adelante. Entonces, hacemos todo lo contrario. Pastor fulano, si tú supieras no sé qué cosa, primero le apuntamos a lo negativo. Oye, mira las cosas que al contrario son dignas de imitar. Te pongo un ejemplo. Yo he oído cosas, dos íconos en Cartagena, el pastor Johnny Copete y este de Ríos de Vida, el pastor Arrazola. ¿Cuánta gente no los critica? Ojalá, yo te digo, ojalá yo tuviera la fe que tiene Johnny Copete. Yo lo he visto hacer cosas que ningún otro hombre en Cartagena se ha atrevido a hacer. Entonces, pero la gente le apunta a esto, le apunta a aquello, no sé qué cosa. Y te voy a contar una de tantas. Una vez yo era parte de un grupo que se llamaba, creo que lo he contado, pero lo voy a recordar. Yo era parte de un ministerio que se llamaba el Interdenominacional de Alabanza. Y tuvimos una campaña en el estadio de Chiquinquirá. Y nosotros estábamos cantando. Y el pueblo de Dios cantando. Y todo el mundo, y los pelados bajaban a la arena. Y todos hacían el trencito. Era una noche especial. Pero yo no sé si tú te acuerdas, estoy hablando del año 98. La zona esa del estadio de Chiquinquirá. Toda esa calle era de puro homosexual. Veía toda esa calle los homosexuales ahí y ahí los recogían y la prostitución con los homosexuales. Bueno, en esa actividad de la que entraron un grupo de homosexuales. Ya yo me había ido, o sea, era una vigilia y yo estuve en una primera parte, pero yo me tuve que ir. No me acuerdo por qué, pero yo sí vi que en las gradas habían algunos de los homosexuales. Y a medida que fue pasando la noche, cuando los músicos estaban tocando al lado del Señor, ellos comenzaron ahí a dar las espaldas, a bajar,
a mostrar lo que no debían. Y todo el mundo veía eso y se hacían los locos y tal. Amados, cuando subió a la tarima Johnny Copete, les dijo: hoy es día de salvación, tráiganme a todos esos muchachos, voy a orar por ellos. Y los sugieres los agarraron, los bajaron y oraron por él, y ellos y se convirtieron ahí. Ese es Johnny Copete, el Johnny Copete que yo recuerdo y que yo quisiera en cuanto a su fe. Eso no se habla. Se habla que tiene una camioneta, que tiene no sé, pero yo vi eso en la vida de Johnny Copete. Y yo te digo, he contado también mi testimonio. Él fue a la esquina de mi casa, yo les he contado, y la persona que organizaba la célula invitó a toda la cuadra, y cuando supieron que venía un pastor, todos se escondieron, y la única que quedó fue mi mamá. Y mi mamá dice: ese tipo predicó como si ahí hubieran 200 personas, solamente eran dos, la dueña de la casa y mi mamá. Y mi mamá dice: predicó, tenía que ver contigo, hijo. Yo ni conocí al Señor. Yo dije: conmigo, ¿por qué? Y el tipo no me conoce. Y él ahí comenzó a echar cuentos, ¿me entiendes? Cosas. Y por el otro lado está el otro señor con el que yo no comparto algunas cosas, pero ¿quién discute la cantidad de gente que está cansado? Yo te voy a poner un ejemplo. Todos los años ellos tienen una actividad que se llama el Día de Acción Social. Y un día cuantificaron cuánto invierten ellos en el Día Social. Se cree más de 700 millones invierte esa iglesia en Cartagena, en servicios, atención médica y todo eso. ¿Qué otra iglesia hace eso? Solo ellos. Tienen jornadas médicas, esto. Y hablamos de las cosas que no nos gustan. Pero, amado, imitad lo positivo de las personas. ¿Me entiendes? No te enfoques en que no te... a mí no me gusta cómo predica él, me gusta más cómo predican los hijos, no me gusta esto, pero hay cosas en las que podemos imitar su fe. Ojalá tuviéramos... Él fue el primero que comenzó con las actividades esas de los viernes de milagro, las grandes, invitando a Cash Luna, pero lo hacía. Y comenzamos a ver milagros y cosas sorprendentes. Entonces, vuelvo y digo, frente a las personas, imita las cosas positivas. De vivir y cumplir Hebreos 13:7. Ahora, ¿dónde debo mirar yo? Hebreos 12:2. Tengo a 1 de Pedro también. Bueno, lee. Que me gusta, que dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Un poco lo que usted estaba hablando. Amén. Y el otro, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, mira esto. Estamos en Hebreos 12. Perdón. Y te está diciendo: puestos los ojos en Jesús. O sea, yo no puedo poner mis ojos en la vida de Jaime. En Jaime. No, mis ojos tienen que estar en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Me entiendes? Lo que nosotros vemos fue la obra de Jesús en la vida de Jaime, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por eso. Pero mira, lo está diciendo el autor de Hebreos después que tiene una lista en Hebreos 11 de héroes de la fe. Después que el autor de Hebreos en Hebreos 11 cita lo que llaman a algunos le llaman el pabellón de la fe, tremenda, los hombres que descollaron, hombres y mujeres que descollaron en fe. Entre el capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús.
¿Me entiendes? Y te voy a utilizar otro ejemplo. Chévere la vida de David. Chévere lo que, no, chévere lo que Dios hizo con Pablo. Chévere lo que Dios hizo con Pedro. Pero ¿dónde tienen que estar puestos tus ojos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Miramos la vida de todos estos personajes bíblicos, pero nuestros ojos tienen que estar en Jesús. La Biblia nos muestra cómo el testimonio de hombres y mujeres para imitar y también para evitar sus estilos de vida. Hay cosas en los estilos de vida de ellos que estaban mal y la Biblia no lo esconde. Entonces nosotros también con mucha más razón entendemos lo que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿En qué nos enfocamos? En las cosas que no son dignas de imitar. Nosotros que somos después de Jesús, ¿en quién nos enfocamos en nuestro testimonio, en lo que sucede? Los hombres de fe del Nuevo Testamento, porque tenían a Jesús, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos la obra del Espíritu Santo en muchos de ellos. Por ejemplo, Sansón, tremendo, pero usted sabe el testimonio de Sansón con las mujeres y lo rebelde que era, y Dios utilizó a Sansón. El caso de Josué, ¿cierto? Cómo Dios lo levantó a su edad, pero Josué también tenía sus temas, y Moisés también, ¿ya me entiendes? Pero no tenían a Jesús. El Espíritu Santo obraba en ellos y todo eso. Pero en el caso de nosotros, Jesús, nosotros nos enfocamos en la obra de Jesús a todos estos hombres de Dios que nos dirigieron y vemos el testimonio. Recordemos que lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos, que nos enseñan y nos muestran el amor de Dios. Ahora, ¿cómo recordar a alguien? Número uno, tenemos que recordarlo con esperanza. Como leímos ya en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿cierto? Sabiendo que un día nos vamos a encontrar con esa persona, que un día lo veremos. Y también porque sabemos que todo no se acaba con la muerte, como leía Pedro, ¿cierto? Bueno, no Pedro el apóstol, sino Pedro Barbosa, ¿cierto? Que todo no se acaba ahí. Ya murió, ya. No, todo no se acaba ahí. Para nosotros en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y ahora también tenemos esperanza porque somos consolados. La Biblia nos habla de que tenemos ahora al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos da vida. ¿Me entiendes? Frente a una pérdida de esa, cualquier persona se desmorona, se destruye y todo eso. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo para continuar y seguir adelante, ¿cierto? Y la otra forma en que recordamos a alguien, que lo he visto ya en lo que han hecho ustedes, con gratitud, entendiendo que Dios lo usó para bendición de nuestras vidas, como cada uno de ustedes hablaron, ¿cierto? Señor, gracias por lo que Jaime nos enseñó, gracias por su vida, gracias por... Oye, yo te digo una cosa, ese testimonio de Jaime de servicio con sus hijos, uy, hermano, nos dejó el estándar alto. ¿Qué no hacer con los hijos o por los hijos? El estándar alto. Entonces, bueno, eso es un desafío para nosotros. Ahora, y con gratitud porque seguimos viendo su obrar y cómo nos sostiene y cómo provee, ¿cierto? Una vez hablando con Jaime me contó, mira, yo aporto al matrimonio tanto. Y Diana me dijo, hay un faltante, ahora que Jaime no está, aunque la empresa está funcionando, no es igual. ¿Me entiendes? Pero la provisión de esa casa no es Jaime, ni tampoco Diana. La provisión es ¿quién? Jesús. Dios es el proveedor. Y Dios seguirá proveyendo, estemos o no estemos, Dios seguirá proveyendo, de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, y Él nos sostiene para seguir adelante, Ahora, ¿es bíblico recordar o hacer memoria de alguien? Bueno, número uno, no es convertirlo en un ídolo, ¿me entiende? No, ahora vamos a orar a Jaime para que nos envíe la provisión. No. O sea, es claro lo que conocemos de la Biblia.
abrimos una puerta peligrosa. En el Antiguo Testamento hay un caso, bueno, uno de los que conocemos, se pusieron a estar invocando al espíritu de alguien y efectivamente alguien llegó y les habló, pero por el contexto y toda la narrativa, lo que estaba hablando era un demonio. Entonces no podemos estar y que el consejo no de tal, y que no, espérate un momentico, nosotros sabemos a quién consultamos, a quién le pedimos que interceda por nosotros. Hay otra cita bíblica donde hay una discusión si eso fue literal o si fue una imagen que utilizó Jesús. Pero en ese relato, Padre Abraham no podía llevarle nada ni decirle nada a los que estaban sobre la tierra. No hay acceso, hay una gran muralla entre el mundo de los que murieron y nosotros. Hay una barrera ahí, no puede. Entonces cuando la gente dice que fulano me mandó, peligro. No tienen conciencia, dice en Eclesiastés. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién es el que está interesado a que tú andes perdido, desenfocado? El enemigo. Y así hay mucha gente, yo los escucho, no, que fulano me mandó, vamos a pedirle. Usted un angelito. Y yo les voy a decir una cosa, cambiemos una expresión. Es muy linda, muy piadosa, pero no es bíblica. Es que el Señor lo necesitaba ya. El Señor necesitaba, creo que no es así. ¿Me entienden? Pero Dios, que da la vida y que la quita, sabe cuánto es nuestro tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, Él está allá en la presencia del Señor, la soberanía de Dios. Entonces, bueno, ¿es bíblico recordar a alguien? Bueno, usted sabe, vamos a mirar aquí tenemos Mateo. ¿Tienes allá Mateo 26? De cierto les digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Ok, ahí le estamos recordando y él está diciendo, a esta mujer la van a recordar. Ahora diferente es que, bueno, como ella fue la que me ungió los pies, hay que pedirle a María de Betania que no, espérate un momentico, eso es otra cosa. Solamente se recuerda lo que esta mujer hizo, cómo vino, enjugó los pies de Jesús, etcétera, etcétera, todo lo que pasó ahí, ¿cierto? Hacemos memoria, recordamos lo que ella hizo y es un desafío para nosotros, ¿sí? Pero de ahí a lo otro es totalmente diferente. Están vendiendo exactamente el aceite que tenía, ¿cómo es que se llama? María. No, eso es entrar en otra cosa. Josué 4, 6, 7 dice, para que esto sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos les pregunten en el futuro diciendo, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Les responderán, las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ok, y eso, una placa, ¿cierto? De pronto una placa, yo siempre, yo he compartido, no es ni idolatría ni nada de esas cosas, pero yo he soñado, si Dios me da la oportunidad de que cuando tengamos un gran auditorio, que el auditorio se llame Randy Macmillan, en homenaje a ese hombre que marcó nuestras vidas, bueno, de toda una generación. Ustedes, bueno, ese es un ejemplo de cómo él impactó la vida de personas que ni lo conocieron. Mis hijos no conocieron a Randy, pero la vida de Randy impactó la mía y la mía, la de mis hijos y otra generación y otra generación. Y hay cosas que en mi corazón yo quisiera que no olvidáramos, ¿me entiendes? Ese corazón
por el fluir profético, por el amar a Dios que tenía el apóstol Randy, era una cosa digna de imitar. Ojalá yo quisiera, desprendido, un hombre que el tema de finanzas nunca fue vivo ni de discusión, ni para bien ni para mal. De situaciones donde las finanzas dividen, apartan, nunca fue un problema para él, ni para los que lo conocieron. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos, en estos días se estaba recordando, porque, bueno, en esta etapa en la que estamos, sobre todo el tema electoral, él siempre estaba insistiéndole a la iglesia que orara por la nación, por los dirigentes. Él no podía votar porque era gringo, pero nos enseñó eso. Y bueno, es parte de su legado. Entonces hay cosas que podemos levantar o ahí que no es un ídolo, vuelvo y digo, no es un ídolo, sino que nos recuerdan lo que Dios hizo por nosotros, ¿cierto? Bueno, Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. amén, amén. Recordémoslo, imitamos su fe. El siguiente, ya para finalizar. Proverbios. Creo que lo leímos ya, ¿verdad? Proverbios 17. Sí, no. Dice, la memoria del justo será bendita, pero sí. el nombre de los impíos se pudrirá. Amén, Sí. amén. Entonces, fíjense, ¿es bíblico recordar o hacer memoria de alguien con la perspectiva correcta? Sí. Sí, recordamos a alguien que nos influyó, que nos bendijo de una u otra manera. ¿Ok? Ahora, reflexionemos qué nos dejó la vida de alguien o la relación con alguien. Porque bueno, no tenemos que esperar que alguien se muera y gracias a Dios porque esa persona nos influenció, ¿cierto? Sino también a veces nos ha pasado. Yo tengo, cuando yo litigaba, yo tenía un cuadernito y en ese cuaderno, en cada página estaba un proceso. Y todo lo que iba pasando yo lo iba apuntando. Y yo iba a todos los juzgados, o sea, donde tenía proceso, y yo revisaba todo. En la mañana, llegaba a las 8 de la mañana a los juzgados y comenzaba a revisar juzgado por juzgado, toda la mañana. Y en la tarde me sentaba a hacer los memoriales. ¿Y de dónde saqué eso? Yo vi un abogado, él era abogado de Araújo y Segovia. Tenía su cuadernito y hacía eso. Y a él no se le pasaba un término, no se le pasaba nada. Entonces, yo me acuerdo de él y eso lo enseñó en mi vida. Con el abogado que yo estuve mucho tiempo, él se llama Julio Fernández, él con el tema de los honorarios, ¿me entiendes? Yo sí vi que al contrario, a mucha gente le voló los honorarios, pero él nunca se quedaba con nada. Toda la gente llegaba y él entregaba sus cuentas y nunca había nadie reclamándole. Usted con el tema de los honorarios es una persona correcta. ¿Entiendes? Entonces hay gente que en tu vida te influencia. Bueno, el pastor Miguel Núñez. Yo utilizo PowerPoint porque yo se lo vi a utilizar, por primera vez en mi vida se lo vi a él. ¿Cómo lo usaban? Yo digo, y verdad que le queda a uno en la cabeza, no sé qué caga. Y comencé a darme cuenta. Gente que ha influenciado tu vida y a veces ni se ha dado cuenta. Entonces, veamos cuánta influencia ha dejado alguien o una relación con alguien en tu vida. Dice la Biblia, 1 de Tesalonicenses 5:21. Lógicamente, usted me dirá, pastor, ese versículo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El principio es lo mismo. El principio es el mismo. Revisemos todo lo que llega a nuestra vida. Lo que es bueno, reténlo. Pero lo que es malo, deséchalo. Conocí a fulano, excelente maestro, pero esta persona tiene problemas con tal cosa. Tú te das cuenta, una persona, hay mucha gente solo da la convivencia,
¿Me entiendes? Tú llegas y conoces a una persona, ¡wow! Tremendo hombre de Dios. Y no lo vuelves a ver más y dices, ojalá Pastor Pacho fuera como fulano. Ojalá que fuera. Bueno, ves a vivir con él. Date cuenta cuál es su estilo de vida. Y de pronto te desilusionas. Entonces, eso nos va a pasar. Porque la vida, por eso dice la Escritura, por los frutos conoceréis el árbol. Lo mismo pasa conmigo, ya tú me has conocido. Yo a veces he ido a predicar a otros lugares y la gente, ¿dónde es que queda su iglesia? Y yo, mi iglesia queda en tal lugar, pero tú estás viendo, porque yo estoy seguro que estás deslumbrado con lo que viste, pero si te fueras para mi iglesia, te desilusiona. El pastor no profetiza así. O sea, cuando uno sale a predicar a otro lugar, el Espíritu Santo lo agarra a uno, empieza a fluir mucho en eso. Pero en la iglesia de uno posiblemente no lo hace mucho. O sea, por ejemplo, en el caso de decirle a Esaú, mi hermano, Dios te dice que te va a utilizar con los varones. No voy a decir eso, voy a decir, eso yo lo sé. Y si yo le digo a Esaú, claro, el pastor me ha visto que yo vengo haciendo eso hace rato. ¿Sí me van a entender? Entonces, pero cuando tú vas a un lugar donde nadie te conoce y tú le das una palabra, todo el mundo queda deslumbrado, sí, pero ¿dónde está el día a día? Entonces, esa es la relación. Alguien que se fue hace poquito de acá de la iglesia, yo me senté y le dije, ¿por qué te vas de la iglesia? No, porque ok, o sea, te vas de la iglesia no porque yo te herí, ¿verdad? No, pastor, no, yo no me he robado, no, yo no he hecho nada, no te he dado mal testimonio, ¿verdad? No, nunca puedes decir que yo ni te he enamorado, ni a ti ni a tus hijas, ¿verdad? No, pastor, no. Ok, entonces te puedes ir en paz, ¿cierto? Listo. Yo te vas y yo tengo la tranquilidad que te fuiste no porque yo te hubiese dado mal testimonio. Entonces, vuelvo y le digo, yo no seré otra cosa, pero tengo otras cosas. Y el pastor de tal parte no tendrá eso, pero tendrá otras cosas, ¿cierto? Entonces tú lo examinas y tú te das cuenta cuál es la voz que tú sigues. Como yo les decía, en República Dominicana yo tuve él es un gringo, él se llama Chad. Y Chad, él fue el que me dijo, pero a ti te gusta el fútbol, sí, ven a jugar fútbol con nosotros. Y él me metió a jugar fútbol y allá en República Dominicana. Y un día me dijo, Pacho, es que para mí es difícil estar con un predicador cuando le veo la barriga grande, cuando te veo gordo, yo no puedo. Entonces, él tenía esas dificultades. Y un día yo le pregunté, bueno, Chad, si yo soy todavía gordito, si yo no sé qué cosa, ¿por qué te has quedado aquí? Y él me dijo, Pacho, tú tienes esas cosas, pero tú tienes otras cosas que son las que me hacen. Cuando tú hablas, yo siento que Dios me habla. Entonces, las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Y como le dije a alguien, amado, si la voz que tú estás escuchando es esa, yo no soy tu pastor es él. Ve, síguelo. Síguelo. Entonces, tenemos que tener ese principio. Retén lo bueno. Si hay algo digno de mirar, algo bueno, algo de buen nombre, imítalo. No es que, no, si el pastor Pacho come, entonces yo también puedo comer. No, no. Lo que es malo, deséchalo. Deséchalo. ¿Me entiendes? Yo no quiero que mis hijos repitan los mismos errores que yo tengo. Al contrario, quiero que ellos en mis errores los superen, aprendan. Mi papá esto y yo no quiero tener problemas con esto. Al contrario, ser diferente. Ahora, otra cosa importante, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un principio, ¿cierto? Entonces, reflexiona qué dejó esa persona en tu corazón que te permite. Porque, por ejemplo, puede ser, y yo lo he visto, mi hermano, los pastores son los más manipuladores.
me manipuló, el pastor ese me manipuló, me sacó esto, me sacó un carro, me sacó una casa. O sea, de la abundancia del corazón, esa persona habla porque fue dañada en su corazón. Pero si es todo lo contrario, si una persona generó algo positivo en tu vida, habla de lo positivo. Habla, y yo no estoy hablando solamente del tema pastoral, hablo de otras cosas, de tu padre, de tus padres. Hablo de tu relación familiar. Oye, es feo que en la calle tú, parte de una familia, seas el que lleva los cuentos negativos de la familia. Al contrario, habla lo bueno. Yo sí tenía, mi mamá tenía, entre muchas cosas, hay una cosa que mi mamá siempre hablaba bien de nosotros. Y nosotros decíamos, mi mamá exagera. Ay, yo tengo unos hijos que esos son unos modelos, que no sé qué cosa. Pero mi mamá también conocía las áreas en que nosotros éramos débiles. De la abundancia del corazón, habla la boca, habla bien de las personas que te han bendecido, que te han influenciado. Y el que no te ha influenciado positivamente, olvídalo. No pierdas tiempo con la gente que te dañó. Enfócate en lo que es bendición para tu vida. Amén. Y hoy creo que podemos hacer eso. Recordar la vida de alguien que nos dejó tantas cosas positivas y que nos ayudó a crecer, ¿ok? Bueno, quiero preguntarte, ¿has llegado a este momento de tu vida tú solo? Creo que no. Todos nosotros somos el resultado de personas que sembraron algo positivo en nuestra vida. La que te enseñó a cocinar, la que te enseñó. Hay cosas que han sido de influencia. Mi hermano, sea agradecido con Dios por eso. Esas personas que Dios puso en un momento de tu vida para que tú pudieras crecer. Y las que no, Señor, gracias porque pude ver lo que genera tal cosa. Gracias porque pude ver el resultado de un hombre que no sabe liderar su hogar y cómo destruye su familia, etcétera, etcétera. Padre, quiero cerrar, Señor, recordando que nuestros tienen que estar en tu Hijo Jesús. Ahí si pudiéramos decir, y lo voy a decir con todo respeto, tú no tienes presa mala, no hay dónde, sino que todo lo contrario, de todas las áreas. Si yo tengo que pensar en un modelo de hijo, Jesús me desafía a ser un buen hijo. Si yo tengo que pensar en un modelo de lo que es ser amigo, tengo que pensar en alguien que dijo, nadie es mejor amigo que él, sino el que da la vida por sus amigos, por otros. Si tengo que pensar en amigos, darle y recibir un beso de la persona que me traicionó, que me vendió. Si tengo que pensar en alguien que sea un buen hermano, tengo que pensar, dice, podemos entender que Jesús era el hermano mayor, que tuvo más hermanos y hermanas, y él se dedicó y a formar a sus hermanos, a bendecir a sus hermanos santos, que fueron sus hermanos. Qué desafío con mi hermano. Y hasta lo último de sus días estaba pendiente de su mamá. Hey Juan, mira, ahí a tu madre, en pocas palabras, cuídame a mi mamá. Está pendiente de mi mamá, porque no voy a estar. Y hoy está pendiente de cada uno de nosotros, del Padre. Que nuestros ojos no se desenfoquen, Señor, pero que podamos ver tu mano, tu amor en cada una de las personas que nos regalas alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios se les bendiga. Recuerden que Jesús les ama y nosotros en Turbaco también. Vayan en bendición. Los que no han
Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también.